Soy Aldo Estete Cuadra, escritor de terror que busca el camino perdido de la inspiración. He regresado al mundo del horror literario, pero al parecer hay fuerzas oscuras que no están contentas con mi retorno. En este proceso fui víctima de la seducción de una vampiresa. Además, fui diagnosticado con una enfermedad que muchos piensan que solo está en la literatura de terror. La catalepsia me llevó a oscuridades en las que jamás imaginé estar, y eso no es todo. La otra noche, estudiando las referencias bibliográficas que han recomendado mis amigos escritores, una extraña ave del color de la noche se estrelló en mi ventana, ingresando con violencia en mi habitación. Fue directamente a mi anaquel en el que reposan mis más preciados libros. Pudo tirar algunos y entre aquellos que cayeron estrepitosamente, distinguí claramente el Malleus Maleficarum. Esa pequeña distracción me impidió comprobar que el pájaro abandonara la habitación. Sé que de algún modo ha logrado esconderse en las sombras. Al día siguiente me reuní con mi padre, Teodoro Julián, también escritor. Bebimos unos vasos de vino. Tenía que compartir con él estos sucesos de pesadilla. Con mi familia vivimos muchos años en Chiloé, por lo que al contarle mis vicisitudes y luego de un silencio, sentenció con seguridad y tristeza: «Hijo, te han embrujado». Con esta certeza, he decidido sostener una nueva conversación con una amiga escritora que me dará luces para saber qué hacer con esta condición. Ella es una experta en estos temas. Sus estudios y lecturas la han llevado a escribir sobre brujas. Llego a esta antigua librería para hablar de brujería con la escritora chilena Berna Ojeda. Es un tema muy amplio en general. Desde el comienzo de los tiempos ha existido este temor a las brujas, al susto, a lo que pueden hacer. Y a mí me gusta mucho una frase de Ambrose Bierce, que es un escritor norteamericano, estadounidense, que dice que las brujas son mujeres jóvenes y bellas en perversa alianza con el demonio, o mujeres viejas y feas en perversa alianza con el demonio. Entonces al final te deja un poco como brujas son todas, no hay mucha distinción. Y pensando en esta idea de las brujas como finalmente mujeres creadoras, como que gracias a su voluntad pueden hacer cosas, desde provocar daño o ayudar. Y es una idea que viene desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, hay un estudio de Margaret Murray que se llama El Dios de los Brujos, que justamente habla de estos cultos agrícolas y cultos de las mujeres que finalmente veían las cosechas, veían el ciclo de la luna, por ejemplo, o el mismo tema de cómo provocar que hubiera mejores cosechas o peores, etcétera. Que eso era como una fuente de poder. Estas son las brujas que se reúnen en una montaña, que vuelan en escoba. Claro, hay como una suerte de caricaturización de brujas que fue a medida que fue cada vez como solidificándose esta idea de estas brujas que finalmente, claro, están reunidas en grupo en estos famosos sabbats o aquelarres de brujas, que es un término vasco, el aquelarre de las brujas, que tiene que ver con los machos cabríos, con el macho cabrío que está presidiendo los aquelarres, y tiene que ver con esta idea de los pactos con este macho cabrío que finalmente es el diablo. Entonces, este culto de las mujeres, este culto de las brujas finalmente es el que fue quedando en el imaginario colectivo y que la gente se empezó a pensar en las brujas como este tipo de personas, como esta especie de imagen de la bruja mala, de la bruja maligna. De los hermanos Andersen, de los hermanos Grimm. O sea, Claro, de Andersen, de hermanos Grimm, Sí. como esta idea de la bruja de Blancanieves, de la bruja de la Bella Durmiente, como siempre con, por ejemplo, ayudada por estos espíritus familiares, un gato negro o una rana, un sapo que los ayudaba y que finalmente son estas como mini personificaciones del demonio, como reflejado en esta criatura que las acompaña y que Como un ayudante. como un ayudante, claro, claro, claro. Entonces pasa un poco como a la historia de los cuentos de hadas, esta idea de las brujas malignas que pueden tener un semblante muy bonito, pueden ser estas mujeres jóvenes y hermosas, pero que el contraste es que son realmente mujeres viejas y feas. Y un poco esta idea de los cuentos de hadas de mujeres que empiezan a envejecer y que no quieren envejecer y por lo tanto recurren a estas artes o estos pactos con el diablo para ser siempre jóvenes y bonitas, un poco como lo que se asociaba antes con la fertilidad.
Alguien Ya. joven y bonita es alguien que efectivamente puede tener hijos, por ejemplo. Y mucha de la tradición de las brujas es que las mujeres son mujeres infértiles, que no pueden tener hijos. Entonces muchos ataques de las brujas son justamente a los niños. Por esta idea de Hansel y Gretel, la Claro. bruja que quiere comerse a los niños, estas brujas caníbales, como muy como muy terroríficas también. ¿Y esas brujas en el tiempo mutan o se transforman en las brujas de Roald Dahl? Claro, por ejemplo, en las brujas de Roald Dahl tenemos esta idea de las brujas como alguien que quiere matar a los niños y que su misión en la vida, la misión de esta gran bruja y del resto de brujas que la acompañan es justamente poder deshacerse de los niños, como esta especie de odio a los niños y una multitud de ideas y de prácticas y de formas de matar a los niños sin matarlos realmente. Recuerdo esta imagen de la niña que queda atrapada en un cuadro y que se va haciendo vieja en el cuadro y sus papás no la pueden sacar del cuadro. Como Dorian Gray. Como una suerte de Dorian Gray. Claro, la chica envejece y todo en el cuadro, pero está atrapada y no puede salir. Es como... Y bueno, lo que le termina pasando a los chicos de las brujas justamente, que deciden como luchar contra ellas y tratar de impedir que terminen matando a los niños. Para continuar hablando de terror y brujas, vuelvo a un cementerio, esta vez para hablar con la autora de Laguna Negra, Lucía Ramírez. Bueno, las brujas históricamente han sido casi siempre mujeres que ayudan de alguna forma a las mujeres del pueblo o a gente del pueblo en general con sus problemas. Y hay otras personas dentro del pueblo o de la comunidad que ven a estas mujeres como un problema, como algo de lo que hay que deshacerse. Entonces le ponen a estas mujeres como un tinte sobrenatural que puede que ellas crean que es sobrenatural o puede que no. Y después esto muchas veces ha terminado en matanzas a estas mujeres o el ostracismo. Hay muchas de estas mujeres que terminaban viviendo fuera de los pueblos y hacían sus cosas como fuera de la ley, digamos, para callado, para ayudar a las otras mujeres del pueblo con sus cosas. Se dice también que estas mujeres en algunas culturas tienen ayudantes que son una comunicación entre la entidad que le da sus poderes y la bruja, y que muchas veces esa entidad decían que podría ser una entidad demoníaca. Eso empezó a pasar cuando el tema de la religión empezó a tomar más fuerza, sobre todo en Europa, y después con la llegada de los ingleses a América del Norte, los puritanos empezaron también a perseguir mujeres en nombre de la religión. En España también la Inquisición, en nombre de la religión y el poder, empezaron también a capturar mujeres, sobre todo, para deshacerse de gente que es, comillas, indeseada en una sociedad. Entonces a lo que voy yo un poco es que de repente, como en el sentimiento colectivo de una persona, puede pensar que está bajo los efectos de algún hechizo o lo que sea, pero es un tema más cultural. Yo creo que un tema como real. Ahora, más allá de estas brujas que son las brujas pastoriles que vienen de esta tradición, ¿hacia dónde nos lleva la literatura de brujas? Justamente el tema de las brujas se confluye con la famosa persecución de brujas que hubo en Europa y que llevó a la famosa expresión de la casa de brujas, literal. Aparece un libro de dos ex monjes que se llama El martillo de los brujos y que es verdaderamente un manual para descubrir brujas y para finalmente, si alguien las descubre, someterlas a un juicio que es bastante poco ortodoxo, bastante poco riguroso, y finalmente procesarlas y condenarlas. Usualmente terminaba obviamente con la ejecución de la mujer que acusaban de bruja. Sí, en general, en esa época se une la idea histórica de las mujeres como brujas y tiene un peso
ya no solo literario, no solo folclórico, sino que, entre comillas, real, porque comienza la Inquisición con la llamada Casa de Brujas, literalmente. Entonces surge un manual de inquisidores de 2 monjes dominicos que se llama El Martillo de los Brujos y que da punto por punto bases como para acusar a alguien de brujo o de bruja en este caso. Y eso provoca una especie de histeria colectiva en toda Europa porque resultó ser muy fácil acusar a alguien de brujo porque básicamente tenías que cumplir con requisitos que podía cumplir todo el mundo. Y ¿Cómo podíamos saber si alguien era bruja? había un montón de ideas, por ejemplo, generalmente todas las pruebas incluían tortura, entonces era muy fácil que alguien confesara cualquier cosa estando bajo tortura. Y desde ejemplos como enterrarte una aguja en un lunar y que tú sangraras. Eso es como bruja. Desde alguien, por ejemplo, que sabía leer y escribir, bruja. Alguien que vivía sola del pueblo y podía mantenerse de manera independiente, bruja. Alguien que no tenía hijos, bruja. Alguien que, por ejemplo, se veía muy joven, bruja. Había un montón de situaciones sospechosas que hacían muy difícil que las mujeres, cuando recibías una acusación de brujería, poder defenderte de manera oficial. He quedado intrigado por lo que Berna Ojeda Labrudet ha mencionado en relación al martillo de las brujas. Tal vez el libro más nefasto alguna vez creado. Un libro que llevó a asesinar, de acuerdo a los estudios más conservadores, a 60.000 mujeres y otros estudios mencionan millones de ellas, en menos de 200 años. El Malleus Maleficarum es un manual detallado para identificar, cazar, torturar y ejecutar brujas, usado durante la Inquisición por la Iglesia Católica. Este tratado fue escrito en 1487 a pedido del Papa Inocencio VIII por 2 monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Increíblemente, 3 años antes, en 1484, el mismo Papa declara oficialmente la existencia de la brujería, provocando una cacería de brujas indiscriminada e ilegal, respaldada por los conocimientos pseudocientíficos de la época, como la astrología esotérica, la magia talismánica y la alquimia. Recién, en 1657, la Iglesia declara la prohibición de la caza de brujas, aunque las prácticas inquisidoras en contra de las mujeres se mantendrían hasta bien entrado el siglo XVIII. Este libro está infestado de un lenguaje de persecución y odio hacia las mujeres. Vamos a ver algunas evidencias de esta misoginia literaria. Prepárense a escuchar una barbaridad tras otra. Ojo, que muchas veces se cita la propia Biblia para avalar sus conclusiones. Eclesiastes 25 dice: no hay cabeza superior a la de una serpiente y no hay cólera mayor que la de una mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer maligna. El capítulo 7 está dedicado a explicar, dando sabrosos ejemplos de cómo las oscuras mujeres dedicadas a la brujería le quitan el pene a pobres hombres embrujados. De hecho, el capítulo se llama como, por así decirlo, privan al hombre de su órgano viril. No es que se los corten. Veamos cómo lo explica el Malleus Maleficarum. Lo primero que no debe creerse es que esos miembros sean verdaderamente seccionados del cuerpo, sino que el demonio los esconde por medio de artes prestidigitatorias para que no se vean ni se sientan. Bueno, y así podríamos seguir leyendo blasfemia tras blasfemia en sus más de 400 páginas de verdadero terror. Terror de ver cómo la oscuridad puede llevar a escribir una obra tan macabra que llevó a asesinar a millones de mujeres inocentes. Lo que sucedió es que mucha gente huyó y llegó desde Inglaterra sobre todo hasta los Estados Unidos, y donde se produce justamente el tema de las brujerías de Salem, del famoso caso también de la brujería en Salem. ¿Ese caso es tan famoso o es más importante para la literatura occidental que la misma Inquisición? Sí, es que es un caso emblemático porque finalmente tiene como todos los elementos de una buena historia. Hay niñas muy jóvenes que empiezan a acusar a otras de brujas. Hay una esclava negra que se llama Tituba, que también empieza a acusar al resto de gente de brujería, y es literalmente una histeria que abarca todo el pueblo y que
sigue produciendo como ecos hasta el día de hoy la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, el mismo caso del cómic de Sabrina, la bruja adolescente, que ahora hicieron esta serie en Netflix, está basada en los juicios de brujas de Salem. Es una reversión de la serie de televisión antigua de las aventuras de Sabrina, que tiene que ver con Salem también y con los juicios de Salem. Y en este caso es un tono mucho más sombrío, mucho más oscuro, en el cual los padres de Sabrina, el papá que era un brujo, la mamá que era una humana, entre comillas, normal, deciden escapar de este aquelarre de brujo y salvar a Sabrina, pero no lo logran. Y Sabrina hereda los poderes del papá y es toda una lucha interna por ella terminar siendo parte de este grupo de brujos y vengar la muerte, o entender primero qué pasa con el papá, cómo murió, y después vengar la historia con él. El mismo caso de Arthur Miller, que escribió sobre las brujas de Salem, o incluso Nathaniel Hawthorne, que es un autor descendiente de uno de los jueces del juicio de Salem, que una forma de reparar el daño que había hecho su antepasado fue escribir sobre los juicios y escribir sobre la brujería en Nueva Inglaterra, como esta idea de explicar que había una suerte de superstición, de folclore y como de acusaciones que no tenían mayor asunto, pero que la gente terminaba creyéndoselas porque entraban en esta especie de pánico colectivo, esta histeria colectiva. Ahí el joven Goodman Brown Claro. es importante como para entender también esta otra mirada, no solamente desde juzgar a las brujas, sino que del pueblo completo en base a en torno a la brujería, ¿no? Claro, hay una noción en este caso, en este cuento de Hawthorne, que es un cuento muy, muy bonito, porque es el mismo nombre lo dice, es un buen hombre, un Woodman Brown, que con un apellido muy común en la historia de esa época, que descubre que todo el pueblo, en el cual cree que hay ciudadanos ejemplares o ciudadanos respetuosos de la ley, incluso su misma mujer, que se llama Faith en inglés, terminan accediendo a estos sabbats, a estos rituales de los brujos en las noches, y se termina dando cuenta que él es la única persona como que no está participando de estos rituales. Entonces, un poco como esta diferencia entre el día y la noche. En el día toda la gente se ve muy respetable, pero en la noche nadie sabe exactamente qué hacen o a dónde van o cómo obtienen lo que obtienen. Esta idea de que la gente obtiene riqueza o obtiene fama o le va bien en la vida, un poco como por artes de brujería, por estos pactos con el diablo en particular. En Salem se mencionan literalmente pactos con el diablo. O sea, yo le vendí mi alma al diablo para que me diera poder, me diera riqueza, me diera ese tipo de cosas. La bruja ya vinculada directamente con el diablo. Claro, hay un autor que señala una diferencia entre brujas y hechiceras. Las brujas serían brujas del campo, como brujas que tienen que hacer un pacto con el diablo, y las hechiceras serían como más bien de ciudad y no necesariamente le tienen que vender el alma al diablo. El autor se llama Julio Caro Baroja, tiene un libro que se llama La bruja y su mundo, pero es una definición que es bastante controvertida estos últimos tiempos porque finalmente tiene que haber un pacto igual. O sea, este poder que las brujas obtienen tiene que ser de alguien, entre comillas, superior, como en este caso sería el diablo, esta figura del mal. Y esto de la brujería también se transmite generacionalmente, es como una herencia. Habla del escritor de Goodman Brown, de Claro. Nathaniel Hawthorne, ¿cierto? Como un escritor que habría pertenecido a una familia del juez. Claro. Claro. Eso es interesante. Hay una noción, por ejemplo, Lovecraft también lo toma como los sueños de la casa de la bruja. Toda la tradición de la brujería de Nueva Inglaterra la toma la gente que empieza a escribir terror, como esta idea de las brujas o que se escaparon de los juicios de Salem o brujas que siguen hasta el día de hoy como siendo parte de esa tradición. Y en el caso, claro, de Hawthorne, hay un tema como una culpa generacional, esta idea de que los pecados de los padres caen sobre los hijos hasta la 7ª generación. Es un poco como sentir que escribir sobre esto me permite a mí reivindicar la figura de mi antepasado que a lo mejor efectivamente se equivocó en el momento de los juicios y castigó a gente inocente. Después viene toda esta vuelta de decir, mucha de esta casa de brujas literalmente fue a gente inocente, porque finalmente yo podía acusar a mi vecina de bruja, una vecina que me caía mal, y la iban a torturar y matar, y yo me podía quedar con su casa, me podía quedar con sus cosas. Entonces se transformó
en una especie de casi como prácticas de deshacerse de alguien que no te caía bien, era como la mejor forma de decir a alguien, esta persona es bruja y ya. Volvamos al cementerio para seguir hablando de obras literarias en torno a las brujas con Lucía Ramírez. Voy a hablar primero sobre De Bosque y Cenizas, de Camila Valenzuela, que tiene un poco que ver con el tema sobre las brujas que se ven como una influencia negativa en otras personas. Es un retelling ¿cómo se llama? De La Cenicienta, que le ponen que es juvenil, pero en realidad yo creo que se puede leer cualquier persona. Y se trata sobre una niña que la mandan al campo a vivir con su tío. Y su tío es súper abusivo, la hace cocinar todos los días y la trata súper mal. Y la niña tiene unas vecinas que siempre les dicen como que no vayan nunca, como que las vecinas son malas y qué sé yo, porque bailan a la luz de la luna y posiblemente son brujas. Y la niña tiene mucha curiosidad por conocer a esa señora porque está viviendo en una situación súper mala en su casa. Entonces estas figuras femeninas que se ven, estas brujas, finalmente son la salvación de esta niña. La Rama Dorada de James Fraser es otro clásico de la antropología y que explica los diferentes tipos de magia y de hechicería que hay en el mundo. Entonces fue muy influyente porque provoca esta idea, por ejemplo, que lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, para hacerle daño a alguien, yo puedo tener la figura de esa persona y hacerle daño a la figura de esa persona, como un poco el vudú, y va a resultar en el daño a la persona real. Fue la primera obra que tuvo un éxito, primera obra de antropología que tuvo un éxito masivo y que provocó que la gente entendiera y supiera cómo funcionaba la magia o cómo funcionaba la hechicería. El otro que me gustaría comentar es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Acá se toca así el tema sobre la brujería como un gran poder. Acá se habla sobre sociedades secretas que están basadas en magia. Gente que tiene tanto poder que lo ocupa para básicamente controlar el mundo. Y bueno, acá hay hombres y hay mujeres, brujos y brujas, y son todos, lo que me gustó de este libro es que son todos básicamente iguales en el mundo de la brujería. Y todos son hermosos también un poco, no son gente estereotípicamente bruja. Y esta bruja de Anne Rice, porque Anne Rice nos suena por todos lados vampiros, Vampiros, ¿no? sí. Anne Rice es un caso curioso porque ella toma como varios arquetipos de la literatura de terror. Toma a los vampiros, toma a la momia, toma un ejemplo también clásico, y toma a las brujas, pero lo construye como una especie de linaje familiar de brujas. Entonces vuelve a esta idea de esta especie como del coven, de este grupo de mujeres que se cuidan entre ellas y que van intentando como traspasar la herencia unas a otras en el fondo. Y recuperar la palabra bruja como algo que antes era un insulto, o algo que te decían que tú eres una bruja. Ahora la gente incluso dice, no, yo soy una bruja blanca o una bruja buena. Y recuperarlo como una palabra que implica que eres alguien independiente, que haces cosas y que es una especie como herencia de las mujeres también. Como todas las mujeres serían un poco brujas, esa es la idea como de ahora. Y esta visión que tú describes en un ensayo que está dividido en dos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Nigredo y con la Albedo. Con la Albedo, que son visiones, no sé si específicamente de brujas. Cuéntanos un poco. Lo que pasa es que a mí me interesaba contar como dos visiones de mujeres que son contrapuestas. La Nigredo y la Albedo son partes del estadio alquímico. La Nigredo está esta etapa negra, la etapa de putrefacción, cuando todo está como empezando a cocinarse, por así decirlo. Y para mí, la visión de las mujeres fatales, de la visión de las mujeres como entendidas como vampiresas, brujas, mujeres malas, entre comillas, son mujeres como destructoras, como esta especie de figuras de madres que no son madres, que no pueden ser madres. De nuevo, Lilith no puede ser madre, está maldita por Dios para no tener hijos. Lo que hace es procrear con demonios y crear demonios, no crea hijos humanos. Y estas mujeres son como mujeres que finalmente están como malditas con esta noción de ser estériles y no poder tener hijos. Y las vemos a lo largo de toda la literatura contemporánea. Aparecen como las brujas clásicas de la mitología griega, como las parcas, como las grayas, como las nornas de la mitología nórdica.
Aparecen como Circe, como Medea, la que hablamos antes, Circe, que transforma a los hombres, a los marineros de Ulises en cerdo. Aparece como Hécate, como esta diosa que está en los caminos, en las encrucijadas, que es una triple diosa, como las que nombramos antes. Y finalmente es esta figura como del potencial de la mujer como destrucción, como pensamos, por ejemplo, en la diosa Kali, esta diosa Kali que es también como la destrucción para poder crear algo nuevo. Un poco como lo que pasa con el fondo alquímico, que tiene que después pasar de albedo a rubedo. Albedo son las mujeres blancas, estas mujeres como pasivas, mujeres un poco fantasmas, mujeres sin como casi sangre en las venas, mujeres muy de Poe. Estoy pensando en Ligeia, en Morela, en Berenice, en mujeres un poco como el cuento de Poe del retrato oval, y en el fondo estoy retratando a alguien y le estoy absorbiendo la vida y la estoy dejando perfecta en este retrato. Y finalmente las brujas no son ese sector, no son como las mujeres pasivas, son las mujeres activas y transformadoras que hacen cosas. Entonces serían para mí un poco estas mujeres nigredo, estas mujeres que como con lo, entre comillas, lo malo de la sociedad, con las cosas más putrefactas y más malas, terminan construyendo algo nuevo. Entonces es un arquetipo mitológico muy interesante que está desde el principio de los tiempos, y por eso quizás es tan fuerte esta idea de las brujas como gente malvada, nadie las ve como a alguien, bueno, ahora sí, pero durante mucho tiempo es como, claro, las mujeres malas del cuento. Voy a hablar sobre Las voladoras de Mónica Ojeda, que tiene un cuento en particular que se trata sobre una señora que vive con su nieta, algo así como Heidi pero reverso, y la señora en el pueblo le tienen mucho miedo, ella vive como en una montaña cuidando cabras o vacas, no me acuerdo, pero eran animales. Y la señora con la nieta asisten abortos a las mujeres del pueblo. Y toda la gente del pueblo cree que la señora es bruja, porque hace cosas raras y hace cosas oscuras, siempre está cubierta de sangre porque matan los animales y qué sé yo. Y la nieta está aprendiendo también a hacer abortos y también a matar gallinas y qué sé yo, entonces, y vive a pie pelado y camina por la tierra y qué sé yo, y está aprendiendo también a hacer sanaciones con hierbas y todo el tema. Se está preparando para, cuando muera su abuela, ella ser la nueva bruja del pueblo. Y acá se muestra también un poco cómo la mujer curandera en la cultura popular se ve como una persona que no debería estar como con la sociedad, sobre todo esta mujer que hace abortos clandestinos en un lugar que es bastante religioso, donde eso se ve muy mal. Macbeth es una historia de William Shakespeare que cuenta sobre las intrigas de una mujer que casi podríamos decir que es una bruja, que es Lady Macbeth, que le pide a Lord Macbeth que tome la posesión del trono, que en el fondo se rebele contra el rey porque es el momento de él para brillar y para ser rey. Y existe un personaje muy clásico que está tomado de la mitología griega, que son estas tres brujas que están revolviendo un caldero y que le dan las profecías de lo que va a pasar a Macbeth. Y estas tres brujas son un motivo clásico y resultan muy atrayentes porque son realmente como viejas brujas que están profetizando cosas terribles que van a pasar y que la gente no les termina haciendo caso y que terminan pasando. Hay una autora inglesa que se llama Lois Gaskell y que es parte de la gente que empieza a recuperar la tradición de las brujas de Salem. Entonces ella escribe un libro muy cortito, está publicado por la editorial Valdemar, que ha publicado muchos libros en español del tema, que se llama La bruja Lois, y que justamente cuenta de una descendiente de la brujería de Salem y cómo se ve enfrentada a este tema con las acusaciones de brujería. Para profundizar sobre este apasionante y oscuro tema, vuelo hacia un territorio infestado de historias de brujería para hablar con mi amigo, el escritor Patricio Alfonso. Patricio Alfonso, estás viviendo actualmente en Salamanca, pero antes de venir a radicarte a Salamanca estuviste en Talagante. Sí, así es. Dos pueblos con una fuerte incidencia de
de la mitología o de la leyenda de las brujas, ¿no? ¿Qué libro de brujas te parece a ti interesante como para poder...? Bueno, el mismo Lovecraft, que tiene un cuento que a mí me gusta mucho, que son Los sueños en la casa de la bruja. ¿Ya? Ahora la visión de Lovecraft de la bruja es una visión que está cruzada por este contacto con estos seres, llamémoslo de otras dimensiones, ¿no? Entonces que las brujas serían en realidad alguien que ha estado en un contacto, que ha establecido un pacto con seres de otras dimensiones, que en otra clave podría ser el diablo, ¿no? Claro. Pero Lovecraft jamás te habla del diablo, ¿no? Entonces el personaje que es un matemático, Walter Gilman, vive en la casa que perteneció a una bruja y empieza a aparecerse nuevamente los sueños, ¿no? Yeah. Que para Lovecraft son tan importantes, ¿no? De hecho, Tulu también se dirige y suscita en sueños, ¿no? Entonces, y empieza, como están bueno para comenzar los relatos Lovecraft, por lo cual no quiero decir que no sea bueno para terminarlo, pero siempre me ha llamado la atención. Dice, Walter Gilman no supo si los sueños trajeron la fiebre o si la fiebre trajo los sueños. Y dice, se encontraba en la ciudad de Arkham, y ahí empieza a contar cómo ha llegado a vivir acá y cómo los ángulos de la pieza tenían una disposición extraña. Otro escritor amigo, interesado en la brujería y que de seguro iluminará mi camino con su oscuridad, es Sergio Fritz. Sergio, estoy investigando para volver a la narrativa acerca de la brujería. Dime cómo es la brujería en Chile, cómo opera la brujería en Chile, cuáles son sus influencias. Bueno, es un tema muy interesante y poco explorado, la verdad que tiene larga data. Se entronca, por supuesto, con los pueblos originarios que habitaron este territorio, donde ellos también tienen una visión acerca de cuestiones muy similares. Y cuando llegan los españoles se fusiona un poco estas dos cosmovisiones, por un lado la cosmovisión indígena ancestral con la que traen los españoles, y se genera en el fondo una propia brujería y magia chilena, que realmente es algo que existe y tiene varios siglos ya. Y tú has investigado, has escrito algunos libros en relación a la brujería. ¿Podrías comentarme de qué tratan? Porque son 3 libros, son completamente distintos a pesar de que hablan de brujería, ¿no? Claro, mi intención siempre ha sido como dar a conocer un poco lo que dice relación con estas visiones desde la magia en nuestro país. Y bueno, por ejemplo, Magia Austral es un texto donde yo intento hablar acerca de las cosmovisiones paganas del sur, es decir, como las miradas que tenía la gente de los pueblos ancestrales, pero también ya el chileno criollo, la visión del campesino, de la campesina, por ejemplo, en torno al conocimiento mágico, cómo se va dando eso. Y en la recta provincia, esta es una investigación, me imagino que tiene que ver con Chiloé, ¿no? Efectivamente, claro, dice relación con una organización o cofradía de brujos chilota, pero que también se extendía a otras zonas como Puerto Montt. Hay quienes dicen que llegaron a Santiago, otros incluso a Buenos Aires, con un alto contenido huilliche por un lado, pero también de magia española, donde en el fondo se crea esta organización que se llamaba La Mayoría y el territorio se llamaba la Recta Provincia, la zona. Pero con el tiempo estas dos cosas se hicieron sinónimas y da lo mismo mencionar Recta Provincia o Mayoría para referirse a esta organización de brujos que incluso fue juzgada por tribunales chilenos. ¿Y esta organización de brujos, Sergio, tenía algún libro rector, algún grimorio que hiciera una fuerza común, por así decirlo, ¿no? Claro, hay un texto que le entrega a una machi, un español, Moraleda, un navegante, y con el cual surge el movimiento fundacional, donde surge esta organización, La Mayoría o Recta Provincia, y muchas veces aparece como el revisorio, el levisterio. Es un texto, un grimorio mágico que es entregado y que se supone que los líderes de esta organización lo van entregando de rey a rey, porque ese era uno de los títulos importantes que había ahí. Y dentro de tu investigación, ¿hay algún paradero? ¿Se sabe dónde puede estar ese libro? Bueno, todo esto queda obviamente como en el secreto, ¿no? Porque se trata de una organización de ese tipo, organización secreta, la Recta Provincia. Entonces nosotros los que no estamos dentro de la organización no tenemos
por supuesto, el conocimiento pleno, pero lo que sí, por ejemplo, uno puede deducir qué libro era realmente ese texto. Yo tengo una hipótesis que sería el San Cipriano, que es un texto que llega a Chile desde España, un texto que tiene todas las fórmulas mágicas, todos los ritos propios de un buen grimorio, y que es prácticamente el texto mágico del campesino chileno. Como que incluso uno puede preguntar quizá a los abuelos si tienen conocimiento de ese texto, y es muy posible que haya sido ese el mismo que le entregó este navegante español a la Machichilpilá. ¿Para qué se utilizaría esta brujería? Bueno, la verdad que es como complejo decirlo, porque para mí, por ejemplo, la magia es diferente a la brujería, no son entidades iguales. ¿Ya? La magia tiende a ser más urbana, por ejemplo, la brujería tiende a ser un poco más del campo, fuera de la ciudad, en general, ¿ya? Aunque uno puede ser también un brujo urbano, pero en general. Y podríamos decir que esa distinción entre magia blanca, magia negra o brujería blanca y negra, en el fondo es bastante subjetiva, porque es una fuerza que tú le vas a dar la dirección que quieras. Entonces muchos, claro, la pueden emplear, por ejemplo, una mache o un machi, porque puede ser varón también. Ellos tienden, por ejemplo, a restablecer la armonía en el cosmos, según la cosmovisión mapuche, a diferencia, por ejemplo, un calcu, que es una entidad que tiende como al desorden, al caos, a generar enfermedades, generar males, lo que llamamos males. Pero eso dentro de la visión mapuche. Ahora nosotros podríamos decir, algunos dicen, por ejemplo, que la machi es como la bruja blanca o la maga blanca versus el calcu, que es el brujo negro. Pero es una visión como occidental moderna. Para ello no se trata de un tema de bien y mal, sino más que nada de armonía o desarmonía. Vuelvo al castillo, donde hablé de vampiros, para ahora hablar de brujería con el escritor Miguel Ferrada. Tenemos también otro tipo de brujería. Y en eso tú también has investigado, has indagado y has escrito una novela que es Sangre de Trauco. En el caso más célebre de brujos en Chile está el caso de los brujos de Chiloé, donde efectivamente también hay un documento histórico que es son los archivos del juicio, las declaraciones de los reos, y tienes toda la capa de leyenda o de folclore que está ahí. Entonces en esos dos lados buceé intentando reconstruir lo que tiene que haber sido ese fenómeno. Mauricio Marino, el antropólogo, que además es hijo de Juan Marino, el creador del Dr. Murphy, que tiene uno de los libros más importantes sobre la recta provincia, uno de los primeros libros que se escribieron desde un punto de vista antropológico, y él habla de cómo el trauco es un mito que tiene una doble función, ¿no? Por un lado es ocultar el incesto y el abuso sexual dentro de la comunidad, pero también como una manera de integrar a los hijos que nacen de relaciones fuera del matrimonio como una categoría que no es la del bastardo, ¿no? Que es la categoría española que se pone, ¿no? Sino que la del entenado. Tú eres un entenado, tú eres parte de la familia, aunque tú no hayas nacido dentro de un matrimonio, tú eres parte de esta comunidad, eres parte de nosotros, no eres un bastardo, no estás afuera. Y eso me parece súper potente, ¿no? Como un hijo de Trauco. Y en ese sentido, claro, la idea de Sangre de Trauco es que todos somos un poco eso, ¿no? Todos estamos en esa fisura, en esa zona liminal, ¿no? Como la Quintrala, también, ¿no? Que está entre varios mundos al mismo tiempo. Es a la vez un thriller sobrenatural. Hay una mitad de la novela que está en el presente, hay unos crímenes muy brutales en el sur de Chile y hay una protagonista que se da cuenta que la policía está investigando por un lado que no es, y ella se da cuenta que esto está relacionado con brujos de Chiloé y empieza a investigar por su cuenta. Y paralelo a eso, a través de flashbacks, voy contando en clave novela histórica la historia de la recta provincia reconstruida a partir de los archivos. O sea, tomé las declaraciones y reconstruí la historia desde 1786, que es la fundación, 1850, que es la muerte de uno de los reyes de la recta provincia a manos de otro, ¿no? Un rey mata al otro, y luego hasta todo lo que ocurre hasta el proceso del juicio de 1880. En clave sobrenatural, o sea, acá los brujos tienen poderes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, no es una novela histórica como se suele entender, ¿no? Claro, porque en el juicio la recta provincia finalmente se les condena por asociación ilícita, ¿no? Sí, esa es la figura. Y no por la brujería misma, o sea, se deja esa clave fantástica fuera. Claro, lo que pasa es que... A pesar de lo que ellos hablaban, ¿no? Sí, eso es grandioso, porque
se le hace un juicio, y claro, y el Estado de Chile no puede reconocer la brujería como existente, tampoco puede condenarla porque hay una libertad de culto, no hay una libertad de creencia. Por lo tanto, y estamos hablando del imperio de la razón de finales del siglo XIX, entonces nosotros acá no nos metemos, no es nuestro problema. Pero hay una asociación, pero esta gente tiene mucho poder. Hay crímenes. Además hay toda una estructura de administración de justicia, ¿no? Ellos tienen sus policiales o sus correos que viajan, recorren el archipiélago, donde hay un problema, ellos van y lo resuelven, son una especie de Jedi samurái. Entonces, claro, y ahí el Estado tiene que intervenir. Pero efectivamente toda esa capa sobrenatural la despoja y es solamente asociación ilícita. Tú estás trabajando en un proyecto de desarrollo de una bruja también conocida en Chile, ¿no? Sí, curiosamente. Me contrataron hace unos años la empresa norteamericana que compró los derechos de Pascualina, la agenda Pascualina, y me contrataron para relanzarla. Entonces significaba tomar el personaje, ver qué funciona, qué no, y digamos, ponerlo al día. Lo cual es bien interesante porque yo conocía de Pascualina que era una brujita chica para niños, ¿sí? Porque me contaban a mí que escribo sobre cosas horribles, de monstruos, muerte y asesinato. Y claro, y al leerla me di cuenta que efectivamente se trata de esta niña que vive en un mundo brujo, pero que después, durante su adolescencia, se sale de ese mundo brujo y vive como una adolescente normal en Europa. Y la historia que armamos en conjunto con Fran Solán en su momento y después con otro equipo conformado por Alfredo Rodríguez y Mía Costa, hicimos que se trata de una saga de novelas que está pronta a salir, que es Pascualina redescubre que es bruja. Yeah. Tiene que redescubrir ese mundo del cual ha sido exiliada, redescubrir sus poderes. Entonces, de nuevo, estos temas, ¿no? Estos temas de la bruja desplazada, la bruja que no está en el lugar que le corresponde. Entonces ha sido muy entretenido trabajar con todo ese mundo. Tú escribiste Laguna Negra. ¿Cómo opera la brujería en Laguna Negra? Cuéntanos un poco acerca de tu novela. Laguna Negra se trata de una bruja que no tiene poderes, que pertenece a una familia de brujas, pero ella es la única que no tiene poderes en la familia. Y esto sucede en un pueblo turístico que es muy reconocido en un Chile como medio paralelo, porque este es un pueblo turístico que es ficticio, si bien está basado en lugares reales, pero es ficticio. Y es conocido el pueblo por ser como un lugar donde ocurren cosas sobrenaturales. Entonces la gente viaja acá a ver a las brujas de Laguna Negra, que son las hermanas y la abuela y las tías y qué sé yo de la protagonista del libro, que venden pociones, venden lecturas del futuro y etc. Acá las brujas tienen todo el control sobre el pueblo. De hecho, se juntan hasta con el alcalde, ellas todo lo ven. Son prácticamente dueñas del pueblo. Y también di un poco vuelta al tema sobre la magia vudú, porque se trata igual el tema acá. Acá generalmente cuando se mete un personaje que practica magia vudú, son las otras personas las que sufren a manos de este personaje. Pero en mi libro es al revés. El personaje sufre a manos de otras personas. Se muestra un poco de su cultura, se muestra un poco lo que hace y cómo se contrapone un poco el tema del vudú con lo que es la magia, comillas, tradicional europea. Y en Chile está el tema de la recta provincia. Yo a propósito me alejé del tema de la recta provincia en el libro, que es un tema que a mucha gente le fascina mucho, que le gusta escribir sobre eso. Y la magia de las brujas de Laguna es una magia que está muy conectada con la naturaleza, pero igual tiene algo de violencia, porque para sacar algo de la tierra tienen que hacer un sacrificio de sangre. Y también están conectadas a la tierra y su magia con un familiar, que no es solo un animal, también eso se explica acá. Investigué mucho sobre otras brujas y todo, y quise armar unas brujas como especiales, como si de verdad hubieran existido, y me armé como un folclore propio. También yo creo que hay un poco de injusticia en el tema de cómo se
escriben las brujas quizás en el folclore popular y en la literatura y todo, pero tampoco creo que se debería perder el tema de como que la gente no es 100% mala, 100% buena. En Chile tenemos una tradición brujeril, por así decirlo, en la que hay distintos personajes, ¿no? Unos más conocidos que otros funcionan como una asociación de brujos, pero tenemos una bruja, tenemos una persona del mal, tenemos una vampira. ¿Qué es la Quintrala? ¿Qué viene a ser la Quintrala? Sí. Bueno, la Quintrala es un símbolo. Catalina de los Ríos Lisperger es una persona que existió y la Quintrala es el símbolo. Y ese símbolo es bien curioso porque efectivamente tiene elementos que la emparentan de inmediato con el terror y con lo fantástico, con el terror fantástico. Para empezar, su historia, ¿no? Tenemos la historia de una aristócrata, una mujer de muy buena familia en esos términos, digamos, durante la colonia, de una de las familias más poderosas, con una gran cantidad de poder y riqueza impresionante, a la cual, y es bastante factible, que se le haya levantado una leyenda negra, así como a la condesa Bathory, ¿sí? en su caso. Mujeres con poder. Mujeres con poder a la que la sociedad, como las ve, como son parte de nosotros, pues son enemigos, porque son mujeres, ¿no? Se les inventa una leyenda negra, ¿no? Entonces, en el caso de la Quintrala, sí, seguramente maltrató a esclavos, como todos los señores poderosos de esa época. No hizo nada que no fuese, o sea, de las pruebas que tenemos, no hizo nada que no fuese propio de cualquier hacendado de ese momento, ¿no? La Quintrala era una historia que se contaba en el pueblo como el cuco. Ya. Cuando la gente hablaba de la Quintrala, no hablaba de Catalina de los Ríos. Se contaban historias de la Quintrala, esta mujer mala que tenía esclavos, que vendió su alma al diablo, ¿no? que hacía rituales. Se hablaba de ella. Y es Benjamín Vicuña Maquena el que se da cuenta de que todas estas historias de la Quintrala, esta especie de cuco colonial, estaban relacionadas con Catalina de los Ríos Lisperger, porque encuentra un documento donde a Catalina de los Ríos Lisperger se le denomina Catrala y Quintrala. Claro. ¿No? Se han escrito buenas novelas con ella. La más popular es la Quintrala, de Magdalena Petit, que digamos es la que inspira luego la adaptación con Raquel Argandoña, ¿no? Sí. De la serie de televisión. Está inspirada en la novela de Magdalena Petit. ¿Y esa novela es cercana al terror? La novela de Magdalena Petit es una novela muy de brujas, ¿no? Está la negra Josefa, están los rituales, esta figura cristiana que la Quintrala rechaza, ¿no? Es muy arquetípica en ese sentido y tiene bastantes elementos de terror. Luego hay una novela que en realidad más que novela es un texto, es similar al que hace Alejandra Pizarnik sobre la condesa Bathory, esa mezcla entre ensayo y ficción, que se llama La tragedia sexual de la Quintrala, de Olga Ratia, donde ella reivindica la figura de la Quintrala, ¿no? Donde la ve desde otra óptica, ¿no? Luego que escribí este texto, ¿cierto?, La recta provincia, encontré que había un tema capital, un tema importante, que eran las cuevas de brujos, donde se reunían los brujos. ¿Ya? Porque así no sé, los judíos tienen sus sinagogas, los musulmanes tienen sus mezquitas, los cristianos sus templos. ¿Qué pasaba en el fondo con los brujos? Y acá en Chile, especialmente, en el norte de Argentina y otros lugares, se reunían en cuevas. Y estas cuevas de brujos eran llamadas salamancas. Ahora, ¿por qué eran llamadas salamancas? Esto es bastante interesante porque cuando llegan estos españoles a conquistarnos, en el fondo perciben que los pueblos originarios, por ejemplo, pueblos indígenas, se reunían muchas veces en cuevas a celebrar ciertos ritos, sentían una música, veían unos fuegos, algo ocurría en esas cuevas. Y ellos dijeron, esto nos recuerda a algo, nos recuerda a Salamanca, una ciudad española muy antigua, donde está una de las primeras universidades incluso, y donde había cuevas de brujerías. Entonces cuando llegan a Chile los españoles ven algo semejante, que hacían esta vez en los Renu o Rení, en las cuevas del sur, por ejemplo, los mapuches, por ejemplo. Entonces dicen, es lo mismo que pasa en España. Y de ahí viene el nombre Salamancas para referirse a las cuevas de brujos. Hay muchas cuevas que son los lugares en el fondo donde se reunían estos brujos para hacer el aquelarre o el sabbat en terminología más de brujería occidental. ¿Y estas cuevas le dan algún tipo de renombre
a los pueblos que las albergan? Nómbranos un poco algunas cuevas que se encuentren en algún pueblo, ¿no? Como para tener esa referencia geográfica también. Claro, una de las cosas que más me llamó la atención es que hay una cartografía nacional de estos centros donde se reúnen estos brujos, y que también hay relación con la etimología local. Entonces, por ejemplo, bueno, ya vimos Salamanca, ¿cierto? En la cuarta región, que nos recuerda a la Salamanca española, aunque se menciona muchas veces que tiene un origen por que la fundadora de Salamanca tenía ese apellido, pero la verdad que calza mucho con esta cueva que estaría en la Raja de Maquegua. Bueno, en cuanto a las etimologías locales, la verdad que es un tema sumamente interesante porque le van dando un nombre a ciertas localidades de acuerdo a lo que se sabía respecto de la magia o de la brujería. Por ejemplo, ya vimos el caso de Salamanca, ¿cierto?, en la cuarta región, donde está la cueva en la Raja de Maquegua o Rajadura de Maquegua, que por otro lado también pasa algo muy curioso, porque en el fondo Salamanca también se llamaría Salamanca, no solo por ese lugar, sino porque la fundadora tenía ese apellido, Salamanca. Por otro lado, Talagante, por ejemplo, que es un nombre nortino, que en el fondo significa algo así como el lazo del brujo, el lazo de la bruja. Machalí, ya en la sexta región, cerca de Rancagua, viene el nombre por Machilí, que sería algo así como el peñón de la Machi, que muchas veces es asimilado a bruja, aunque no es exactamente lo mismo, pero van surgiendo nombres así. Melipilla, ¿cierto?, que sería cuatro pillán, Meli, cuatro, pilla, pillán, ¿cierto? Cuatro pillanes, en el fondo, para muchos los pillanes también eran como diablos. Entonces, hay mucha etimología nacional que tiene que ver con la brujería. Muchas gracias, Sergio, por aclararme esto de la brujería en Chile, de acercarme también a tu investigación y por ahí también acercarme a estos lugares, ¿no?, a su toponimia y también a estos espacios geográficos tan importantes para nuestra cultura y para nuestra literatura. Bueno, gracias a ti, porque en el fondo todo esto tiene que ver con el rescate de nuestra identidad, especialmente en estos tiempos que necesitamos, en el fondo, volver al origen, saber quiénes somos. Creo que es importante justamente el retorno a ese acervo cultural impresionante que tenemos como pueblo, donde se une lo americano, pero también lo europeo. Luego de conversar con mis amigos escritores, me he inspirado y a través de oscuras pesadillas encontré la pieza que faltaba para entender toda esta malignidad que se cierne sobre mí. Anoche volví a soñar con Carmila. Jamás pude sacarla de mi cabeza. Estábamos en la discoteca Diodati. La acompañaba una amiga que desde el principio me pareció conocida. En el sueño intentaba relacionarla con algo, con un suceso, hasta que conseguí dar con su identidad. Se trataba de la misma mujer que nos sirvió el vino que bebí con mi padre. Estoy seguro que se trata de la bruja Tituba, la misma que aparece en la obra de las brujas de Salem. Creo que Tituba quiere vengar la muerte de Carmila y de seguro me ha hechizado. Fui hasta el bar cuando ella aún no llegaba y conseguí averiguar su dirección. Y una vez llegó a trabajar, fui hasta su casa e ingresé. Encontré un altar y en él un extraño muñeco parecido a mí. Fui hasta el bar para desenmascararla y tal como me enseñó mi padre cuando aún era un niño en Chiloé, es posible matar a un brujo al descubrirlo y llamarlo por su nombre. Dame un vino para celebrar tu muerte, bruja Tituba.